buenas noches. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para nosotros un gusto acompañarlos nuevamente. Hoy junto con Jorge y María Dolores JJMD vamos a estar abordando el tema de el ciudadano libre frente al narcoestado. Probablemente la mayoría de ustedes ya escucharon o alguien les mencionó, les comentó acerca de las recientes declaraciones de la semana pasada de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que afirmó que existe un puente aéreo del narcotráfico desde Venezuela hacia Centroamérica, que incluye a Guatemala. Por supuesto que nos incluye a los guatemaltecos. Según sus declaraciones, el régimen de Nicolás Maduro paga sobornos para usar el espacio aéreo y facilitar el traslado de drogas y armas. Aunque no dio detalles, la justicia estadounidense mantiene procesos contra miembros del clan Lorenzana y otros vinculados al tráfico de la cocaína en Guatemala. Investigaciones de medios como otros medios estadounidenses ya han documentado estas rutas entre 2019 y 2020, rutas que conectan Venezuela con Honduras, Guatemala y México. El Departamento de Estados Unidos destacó en su informe de 2024 el apoyo del gobierno de Bernardo Arévalo en la lucha contra el narcotráfico, dicen, aunque advirtió que la corrupción y la debilidad institucional siguen siendo riesgos. Por supuesto que el presidente Bernardo Arévalo tenía que comentar estas declaraciones. ¿Qué dijo? Pues bueno, dijo que las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, no se refieren a su administración. Sostuvo que los informes del Departamento de Estado y del FBI califican a Guatemala como efectiva en la lucha contra el narcotráfico. No estoy muy segura de este tema, porque pues recientemente, y digo recientemente porque fue hace cuestión de máximo un par de meses, recordamos todo este enfrentamiento que hubo en la frontera entre Guatemala y México en la Mesilla. ¿Se recuerdan ver esos vehículos del gobierno de los estados mexicanos, por favor, entrar a nuestra Guatemala, y cómo policías nacionales civiles de Guatemala salen a la defensa de los narcotraficantes? No vamos a entrar en el detalle de esta situación, solo lo quería recordar como la antesala a la conversación que vamos a sostener hoy con Jorge y con María Dolores acerca de este problema que nos afecta a todos, sin duda. Pero ¿cómo debemos actuar frente a este hecho que no es al final de hoy, sino es algo que viene desde el siglo pasado? Solo que el siglo pasado no era el enfrentamiento tan violento como lo es hoy. Pero, a ver, Jorge, MD, ¿qué piensan ustedes de las declaraciones de Pam Bondi? MD. Interesantes, creo que lo que hace es poner en la mesa, y va muy en la línea con la retórica y con la narrativa y el discurso que tiene Trump, frontal, directo, fuerte, mencionando a los gobiernos de México, mencionando al gobierno de Honduras, mencionando al gobierno de Guatemala, y hablando también de este incremento en la recompensa por la captura de Maduro, y hablando y declarando al gobierno de Maduro como un gobierno cooptado por el narcotráfico. Entonces creo que va muy acorde al discurso frontal, directo de el presidente Trump. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Implica más acciones? ¿Va a implicar una captura estilo lo que sucedió en Panamá con el presidente Noriega? ¿Qué va a implicar? Esto es, y por otro lado, pues todos dicen estilo, yo no sé si han oído esta frase, ¿seré yo maestro? Cuando empiezan a hablar de el gobierno de Honduras, el gobierno de Guatemala, el gobierno de México y todos los que han ejercido y ejercen el poder, pues unos se lavan las manos y otros dicen, pues me voy a hacer, como decimos, ojo de hormiga.
Es interesante, Mede, que te adelantaste a una pregunta que tenía para Jorge. Y es la situación que se está dando en Venezuela. Primero, el gobierno de Estados Unidos envió varios buques, entiendo, o ¿cómo es? Destructores, sí. Que les llama Jorge, a Venezuela. Y por supuesto, Nicolás Maduro salió anunciando que estaba mandando 4.5 millones de milicianos a defender la soberanía de los venezolanos. Pero, ¿por qué Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está enviando no solo estos destructores? Ya ahorita entiendo que han sumado, Jorge, más instrumentos de guerra, entiendo que aviones y otros vehículos para, pareciera, como mencionó MD, el preparar una invasión a Venezuela similar a la que se dio hace algunas décadas en Panamá cuando fueron detrás del presidente Manuel Noriega, ¿no? Pero, a ver, Jorge, ¿qué contexto o qué información, más que contexto, qué información podemos compartir con nuestra audiencia? Pues pienso que las declaraciones de Pam Bondi forman parte de un escenario que están armando. O sea, las declaraciones de Pam Bondi fueron la semana pasada. La semana pasada también incrementaron la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro y lo incrementaron de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, que es bastante. O sea, es una de las recompensas más grandes en la historia del gobierno de Estados Unidos. Incluso más grande que, por ejemplo, la recompensa que tenían para el Chapo o para el que acaban de extraditar recientemente desde México, el Mayo Zambada, que eran así de los líderes legendarios del narcotráfico en la región. Pero pienso que es todo un escenario. Primero salió lo de la recompensa, luego las declaraciones que dio Pam Bondi, en donde mencionó obviamente el gobierno de Venezuela, pero la colaboración o el puente aéreo mencionó que pasa por Honduras, Guatemala y México para llevar droga hacia Estados Unidos. Y luego esta semana, entonces con ese contexto, con ese preámbulo, esta semana salió información de que estaban enviando una fuerza naval hacia el sur del Caribe, pero el sur del Caribe básicamente es donde está Venezuela. Y inicialmente se habló de 3 destructores. Estos son barcos lanzamisiles que son muy poderosos. Tal vez los han visto ustedes en algunas de las películas que salen así, donde atacan a varios países. Pues esto es los destructores que mandaron, pero en los medios especializados ha salido más información. Hay también desde la semana pasada salió también hacia el Caribe, hacia el sur del Caribe, una fuerza anfibia. ¿Y qué implica una fuerza anfibia? Son de los que pueden llevar tropas hacia las costas de algún país, y esa fuerza anfibia con aproximadamente 4.000 soldados, 4.000 marines, salió desde la semana pasada también hacia el sur del Caribe. Y adicionalmente hay reportes de que también un submarino de combate y adicionalmente varios aviones espías, que serían todos los que serían parte de lo que conformarían esta fuerza que el gobierno de Estados Unidos mandó al sur del Caribe. Solo así lo dijeron, pero hay que verlo en el contexto de que en el sur del Caribe, el país que tiene una costa más grande en el Caribe es precisamente Venezuela. Y hay que verlo también en el contexto de que desde que regresó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió fue declarar a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas.
y qué implicaciones tiene el que los declaren grupos terroristas, porque uno podría decir, bueno, pues no tiene mayor implicación, pero sí tiene implicaciones legales en Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos hay una ley que le permite o le autoriza a utilizar fuerza letal, fuerza del ejército de Estados Unidos en contra de grupos terroristas en otros países. Es precisamente la legislación que permite, ustedes de seguro han visto así en películas de cuando andan los drones ahí que le tiran un misil a algún terrorista, pues esa es esa legislación, y eso es lo que está detrás de esa declaración tanto de maras como de grupos de narcotráfico para declararlos como terroristas. Algo va a pasar en las próximas horas o en los próximos días, porque entiendo, Jorge, que ya hasta están enviando al equipo anfibio a las costas de Venezuela. Así que vamos a estar atentos a ver lo que pasa. Aguas territoriales hay que hacerlo. No digo que ya estén en las costas, eso es distinto. Incluso en los reportes estos que hay en los medios especializados es de que es una misión que van a durar varios meses en el Caribe, ¿verdad? Habrá que darle seguimiento también y ver si esto no escala, porque recordemos que Venezuela ha sido un aliado, o el gobierno de Maduro ha sido un aliado del gobierno chino. Y ha sido una forma de plataforma para poder entrar a diferentes partes de América Latina, no solo Cuba, pero Venezuela, el gobierno de Maduro ha sido un aliado, ha buscado estos aliados. Cuando cuando ya no es Putin el aliado natural, sino se convierte en China, pues habrá que ver hasta dónde también está dispuesto China como a dar manotazo y decir, ojo, aquí este es mi gallo y aquí no se meten. Pienso que es poco probable que vaya Xi Jinping a escoger a Venezuela frente a las negociaciones que está haciendo con Donald Trump, más conociendo a Donald Trump, que es una persona reactiva. Entonces, pero el punto al final que estamos hablando de hechos específicos, lo que quiero yo resaltar es que esto no es algo nuevo. Al final, estamos hablando de los narcoestados como que si fuera ¡wow! ¿Qué es eso? Lo descubrieron. Qué gran noticia la que nos dio Pam Bondi. No, si no nos habíamos dado cuenta que vivíamos dentro de un narcoestado, o nadie sabía que la dictadura socialista de Venezuela es una dictadura que hoy se mantiene no del petróleo, sino se mantiene de la droga. No, por supuesto que lo sabíamos. Y al final, el punto que queremos tratar a profundidad, y para algunos va a ser controversial, es esta guerra ¿contra quién? La guerra la llaman la guerra contra las drogas, pero ¿realmente hay una guerra contra las drogas? No. Yo quisiera... ¿Contra quiénes es esa guerra? Yo quisiera, antes de que entráramos a este tema de fondo, también hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que del Río Bravo hacia abajo están los narcogobiernos y del Río Bravo hacia el norte no hay narcogobiernos? Interesante pregunta, me parece. Hay narcoalcaldes, no sé, dependiendo, y no voy a hablar hasta la estructura mayor, pero sí en estas estructuras locales, porque ojo, así podemos verlo en Guatemala. En las estructuras más pequeñas, más locales, más localizadas, ¿no hay narcogobiernos ahí? ¿Cuántos alcaldes guatemaltecos están ya en Estados Unidos enfrentando, exalcaldes, por favor, exdiputados también, que están enfrentando juicios por narcotraficantes en Estados Unidos, y algunos que ya han sido condenados? Entonces, de nuevo, yo mencioné en la introducción a la familia de los Lorenzana, que entiendo que es una familia que desde finales del siglo pasado pues ya era conocida sus actividades, pero en esos tiempos la violencia no es la que estamos viendo hoy y que estamos sufriendo nosotros los ciudadanos, que no estamos metidos en ninguna de estas organizaciones, pero estamos nosotros, los ciudadanos,
libres o no, o sea, porque hay ciudadanos que realmente se identifican como súbditos y que espero que estemos llegando algunos de ellos para que podamos despertar ese deseo de ser libres entre todos aquellos que nos están acompañando. ¿Y por qué es importante pelear por nuestra libertad? Vamos a ver por dónde iba. No, el punto al que iba es que nos afecta a nosotros y ahorita no sabemos en qué momento estamos circulando y corremos el riesgo de que un enfrentamiento entre pandilleros con una bala perdida termine o acabando con nuestra vida o con la vida de un ser querido. Entonces, independientemente de lo que diga Bernardo Arévalo, Guatemala, no la llamemos un narcoestado, pues, pero en Guatemala hay la suficiente cantidad de narcos como para que todos corramos riesgos, sobre todo cuando vivimos dentro de un estado en el cual los gobernantes no cumplen con sus funciones primordiales, que es velar porque haya seguridad y justicia. Sí, y tan así que no cumple con estas características o que no cumple con esas funciones, mejor dicho, que muchas veces, incluso en comunidades, es el mismo capo, el que tiene el territorio controlado, el que brinda esas funciones. Cumple con las funciones. Exacto. Yo he escuchado historias donde me dicen, mira, es que antes cualquier raterillo, no, o sea, cualquiera que intentara robar algo ya sabía que le iba a ir muy mal, había certeza de castigo. Ahora que atraparon a fulanito o atraparon a menganito, mira, ahora han incrementado los asaltos porque no hay esa presencia del gobierno haciendo lo que debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sucede esta situación, es el mismo capo, el mismo dueño de ese territorio el que pues les brinda la seguridad, imparte en algunas ocasiones incluso hasta justicia, patrocina la feria del pueblo, patrocina el equipo de fútbol, la cancha y el desfile hípico y todo lo que te puedas imaginar, y se vuelve en ese aliado del pueblo porque porque el gobierno mismo pone barreras para que llegue la riqueza, para que haya inversión. Y regresando a tu pregunta de esa lucha, desafortunadamente, en esta lucha, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo que veo es que el que recibe los trancazos, creo que nos va peor que a Neto Brand. En aquella famosa pelea no duramos ni 3 rounds. Con 3 quiebres. Exacto. Es que nosotros somos los que recibimos los golpes y en esa lucha contra el narcotráfico, los ciudadanos indefensos, los ciudadanos que no portamos armas, que no somos violentos, sufrimos esta guerra que yo llamaría una guerra perdida. Es una guerra perdida. Jorge. En efecto, yo también considero, y así lo he llamado siempre, que es una guerra, la guerra perdida contra las drogas. Y estoy de acuerdo con María Dolores de que al final somos los ciudadanos en general los que pagamos muchas de las consecuencias, aunque no estamos ni involucrados en esas actividades, pero al final, como le dicen, una guerra, y en efecto pues se libra en algunos lugares más que en otros. En las guerras siempre hay bajas así que no son de los combatientes, y eso es lo que nos pasa a nosotros con el narcotráfico. Tenemos que ir a una pausa, pero hay algo que quiero resaltar. Jorge está de acuerdo con MD. Hoy no se están peleando. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y vamos a entrar a analizar el por qué estamos viviendo dentro de esta situación. Va a ser controversial, repito, para algunos de ustedes esta explicación, pero a ver, por favor, permítanme poner
algunos puntos sobre la mesa antes de que empiecen a discutir ustedes lo que nosotros vamos a discutir frente a las cámaras. Y es lo siguiente. Como dijo Noki Thompson, probablemente algunos de ustedes lo recordarán, celebrando la prohibición del alcohol durante la década de los años 20 del siglo pasado, o sea, hace más de 100 años, en la primera temporada de la serie Boardwalk Empire, que creo que la tradujeron como el imperio del contrabando o algo así en español, dijo en inglés, "In less than 2 hours, liquor will be declared illegal by decree of the distinguished gentlemen of our nation, Congress, to those beautiful, ignorant bastards." Y perdón que lo haya dicho en inglés, pero es que esa última frase, "to those beautiful, ignorant bastards", que traduciendo significa en menos de 2 horas, el licor será declarado ilegal por decreto de los distinguidos caballeros del Congreso de nuestra nación. No estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Estados Unidos. Brindo por esos hermosos e ignorantes bastardos. Así es como comienza esta serie que muestra el origen, sí, hace 100 años, de esta guerra perdida contra las drogas. ¿Por qué? Porque la primera prohibición, que además de eso provocó el surgimiento de las mafias en Estados Unidos, Al Capone y tantos otros más, fue precisamente la prohibición del consumo de licor. Sobran películas y series que abordan este tema. Cuando vieron que había sido un total fracaso, pues decidieron, basta, bueno, sí pueden consumir licor, pero de ahora en adelante ya no van a poder consumir todas estas otras sustancias. Entonces, ¿qué es lo que esa intervención de los gobernantes en las decisiones que toman los ciudadanos, las personas, sobre su vida y sobre su propiedad ha causado? Ha causado una muerte de personas inocentes que ni consumen drogas ni que son parte de ninguna pandilla. ¿Por qué? Al final, y vamos a escuchar a Jorge y a MD qué piensan de esta propuesta, a ver si están de acuerdo conmigo o si van a discutir, a lo mejor va a haber hoy debate también, esperemos. La prohibición de la producción, la comercialización y el consumo de ciertos estupefacientes, que es, repito, prohibición impulsada desde hace más de un siglo por el gobierno estadounidense. Y recuerden que la mayoría de los muertos de la guerra las ponemos nosotros en nuestros países, desde México hasta Venezuela y más allá, pero principalmente México, Guatemala, Honduras, en fin, Centroamérica, Mesoamérica, somos quienes estamos poniendo la mayoría de los muertos, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué es lo único que ha logrado esta prohibición? Es atraer la atención de más consumidores en Estados Unidos que les encanta lo prohibido. Es que también hay que profundizar no solo en los intereses políticos detrás de mantener esta guerra prohibida, sino también la misma naturaleza humana. Yo en lo particular considero que las drogas son una droga y que uno no debe de consumir si se valora, pero que no logramos nada prohibiéndola, más que incentivar esa producción, la venta y el consumo de esas drogas. ¿Y qué es lo que todo esto provoca? Asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones, crímenes por los cuales deben de ser juzgados aquellos que se dedican a la producción y a la distribución de estas drogas prohibidas. Pero el origen del problema es esa prohibición. Les dije que iba a ser controversial esta propuesta. MD, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo contigo, creo que vamos a estar de acuerdo en el tema de la prohibición. No, yo creo que no, esta vez no. Pero les propongo algo más, o sea, es quitar la prohibición, pero no solo es quitar la prohibición, es que también entren a las regulaciones que tenemos todos.
Si quieren de veras terminar con este tema del narcotráfico, primero, quiten la prohibición y segundo, regúlenlo. Que pidan el registro sanitario de sus productos. Ahí me cuentan cuándo lo van a poder comercializar, ¿verdad? Y si cambian la presentación, que saquen otro registro sanitario. Y si necesitan abrir un local para vender sus productos, que pidan el permiso de construcción, si se les ocurre hacer alguna bodega para poder tener sus productos, que pidan el permiso de construcción. Pero también les falta el permiso ambiental, de impacto ambiental. Además, si ya llegan a tener un número de trabajadores porque les está yendo bien, que lograron que les fuera bien, bueno, entonces que tienen que permitir que haya sindicatos. Y además, y así puedo seguir con la tramitología. Entonces, si de veras quieren acabar con este tema, pónganle las regulaciones que le ponen a los ciudadanos, que tratamos de ser libres. MD me acaba de recordar el motivo por el cual tantos de nuestros compatriotas, muchos ciudadanos libres, optan por crear riqueza dentro de lo que se conoce como la economía informal. Pero bueno, Jorge, ¿qué pensás? Que es otro tema que tenemos pendiente, por cierto, de tratar en Ciudadano Libre. Claro. Sí. Pues en este caso, pues lamentablemente creo que no va a haber debate porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta Yolanda y con lo que ha dicho María Dolores. Y es que al final el problema principal, desde mi perspectiva, el problema principal de por qué es tan violento el narcotráfico es precisamente el que sea prohibido. Porque ¿cuál es el efecto de que sea prohibido? El efecto de que sea prohibido, primero, es que pues no lo puede hacer uno legalmente y entonces generalmente eso va a atraer a las peores personas, o sea, los conocemos como criminales o antisociales o como quieran decirle, pero adicionalmente hace que sea muy rentable porque como es prohibido y tiene el riesgo de que va a ir a parar a la cárcel porque lo va a perseguir la policía, pues entonces tiene un premium, tiene un costo adicional o un valor adicional y por eso es que resulta que las cifras de las que se hablan cuando estamos hablando del narcotráfico son de miles de millones de dólares lo que representan esas actividades anualmente. Pero el principal razón de por qué es tanto y por qué tienen tanto dinero y después hasta se les pudre literalmente el dinero de tanto que tienen y que no saben y que no pueden hacer mucho con él, es precisamente por eso de que sean prohibidos. Y el mejor ejemplo es precisamente el que mencionaba Marta Yolanda y que recomendó esta serie para ver, de la prohibición que se dio del alcohol en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, en donde al final llegaron a la conclusión que lo que había que hacer era legalizarlo y hasta la fecha pues sigue siendo legal y hasta la fecha pues la gente si quiere tomar alcohol pues lo hace y hay gente que produce el alcohol y que no tiene que estar con una ametralladora ahí viendo que no le vayan a ir a quitar su producto y así se distribuye a nivel global y la gente que quiere beberlo pues lo va a beber de manera legal y entonces dicen algunos no, pero es que entonces tiene consecuencias porque la gente cuando está tomando drogas va a cometer locuras. Probablemente lo mismo sucede, de hecho lo mismo sucede con el alcohol, pero eso hace que sí en la legislación en casi todos los países pues se tenga de que si alguien comete por ejemplo un accidente o en un accidente de vehículo y va tomado, pues entonces la pena va a ser mayor por haberlo hecho, pero entonces al final sí se están combatiendo esas consecuencias y eso es lo que hay que hacer, no prohibir el uso. Jorge de una vez se adelantó a responder los peros que muchos les ponen a esta propuesta. Pero vamos a continuar, hablando de peros. Vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente segmento. Continúen con nosotros en Ciudadano Libre.
¿saben de qué me recordaba? Y perdón que no les haya dicho, hemos regresado del corte porque creo que es evidente que ya lo hicimos. Pero ¿saben qué me recordaba? De un libro de don Paco Pérez de Antón. Probablemente muchos de quienes nos están acompañando, más de algunas de las obras de don Paco han leído. Pero hay uno en particular para abordar este tema que les quiero recomendar. Es El Callejón de Dolores. ¿Lo recuerdan? Primero que todo es breve esta novela de don Paco, y él escribe, mejor dicho, en esta novela, escribe precisamente cómo empiezan a surgir en Guatemala estas mafias que hoy, pues hasta comparado con lo que están haciendo algunos de los narcotraficantes actuales, pues hasta ingenuos parecerían para algunos, pero al final es el surgimiento de estas pandillas que están buscando gente que busca enriquecerse, que no hay ningún problema con enriquecerse. Ese es un deseo humano legítimo. El problema es el cómo lo voy a hacer, creando riqueza o convirtiéndome en un delincuente y en un criminal, que al final es lo que hacen hoy aquellos que quieren suplir una demanda, porque hay algo que se debe de reconocer. Si hay tantas personas interesadas en formar parte de estas estructuras criminales, que vemos que a rey muerto, rey puesto, se llevan al Chapo Guzmán y hay alguien al frente de su organización. Se llevan al Mayo Zambrano, ¿cómo es? Zambada. Pablo Escobar muere en una persecución cinematográfica casi, pero ya hay alguien que se haga cargo de estas actividades criminalizadas, voy a llamar. ¿Por qué? Porque entre más sea el riesgo que se corre al llevar a cabo tales actividades, mayor es la utilidad que van a tener. Entonces, por eso es que hay tantos listos a formar parte de estas estructuras y que están dispuestos a arriesgar su vida y la de sus seres queridos. Porque ese es también un tema delicadísimo en lo que respecta a todos estos crímenes alrededor del narcotráfico. Entonces, la pregunta que nosotros planteábamos es cómo debemos actuar nosotros, los ciudadanos libres, frente a esta decisión. Pues bueno, pienso que debemos actuar siendo libres y recordándole a los gobernantes que lo que yo haga con mi vida y con mi propiedad, una vez no violente los derechos individuales de los otros, es mi responsabilidad. Para bien o para mal, repito, para mí las drogas son una droga y quien consume droga se hace droga. Pero, ¿por qué va a morir un montón de gente más? ¿O vamos a vivir en un constante riesgo el resto? Porque alguien no valora su vida. Si es un ser querido mío, Jorge MD, yo voy a buscar, y por supuesto, amigos que nos están acompañando por TV Azteca Guate, yo voy a buscar persuadirlos de que se están haciendo daño, pero no les puedo imponer mis decisiones. Eso es lo que pienso hace un ciudadano libre frente a esta situación. Jorge. En efecto, al final, como hemos definido aquí en el programa desde el inicio, el liberalismo lo que hace es lo que es, o por lo menos la definición que a mí me gusta es que es respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás. Y eso implica que yo debo dejar que los demás hagan
pues, todo lo que quieran hacer, una vez no violen los derechos, los mismos derechos que tienen todos los demás. Eso es básicamente el límite que podemos poner. Y en el caso de las drogas, al final, si alguien lo consume, se está haciendo daño a sí mismo, pero pues tiene el derecho de hacerse daño a sí mismo si no está dañando a nadie más. Sería la pregunta, y que yo creo que sí tienen todas las personas ese derecho. ¿Tú qué piensas, MD? Bueno, yo creo que lo primero que hay que desarrollar es un pensamiento crítico. La primera pregunta que yo me haría es: ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia la prohibición? ¿Me está beneficiando? ¿Estoy obteniendo beneficios de esa prohibición? ¿El gobierno ha logrado implementar medidas para que esa prohibición sea efectiva? ¿O ha hecho que esa prohibición aumente la criminalidad? Y esa es la primera pregunta que me haría. Porque, ojo, cuando hablamos de esta prohibición, lo que no vemos es todo el dinero que fluye también, aparte de las vidas, que eso es lamentable y es irreparable, pero todo el dinero que fluye hacia esa guerra. Por un lado, el tema de la defensa, donde llevan las de perder, porque el dinero que tienen estas organizaciones, estas estructuras criminales, es mucho mayor que el dinero que pueda tener el gobierno. Y además, en lo que licitan, sacan la cotización, les dan la comisión, no se lo ponen de acuerdo y entonces se cae y a mí no me dieron nada. En lo que compran armas, el narcotraficante ya dio 3 vueltas y ya actualizó 3 o 4 veces todo el armamento que tiene. Empecemos por ahí. Segundo, el otro tema que no se ha hablado es el tema de salud. En el tema de salud también se busca o se dan recursos para atender a estas personas que son víctimas de la drogadicción, pero también las que son víctimas de la violencia que implica el narcotráfico. O sea, todo al final, una bala no se saca solita, en un tiroteo y hay heridos, hay que atenderlos, entonces hay mucho dinero también metido ahí. Entonces la pregunta es: ¿a quién beneficia? ¿Me beneficia a mí o beneficia al alcalde del lugar, al diputado, al gobernador, a algún soldado en el ejército o coronel o algún militar? ¿Beneficia a la policía, algún mando de la policía? Porque, ojo, hay muchos escándalos en varios países de Latinoamérica donde se descubre que resulta que algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas tenían que ver o estaban, pues si no tenían que ver, por lo menos les pagaban para que no vieran nada y se hicieran de la vista gorda. Entonces, ¿a quién beneficia? Y por otro lado, tenemos también que estar dispuestos a aceptar que si queremos ser libres, también asumir las consecuencias y no después llegar y decir: mire, me hice daño, me cociné el cerebro, me cociné el hígado o lo que me cocine, ahora cúreme, por favor. Porque tampoco se vale que le demos la carga a los demás ciudadanos de las consecuencias de mis actos. Hay que dejar de promover la irresponsabilidad con los otros y con uno mismo. Y en este caso sería no prohibiéndolo, sino si tú decidís hacerte daño, tú sos responsable de cuidarte y recuperarte. Y me faltó algo agregar, que se puede usar esta guerra del narcotráfico como un arma para atacar a tus enemigos. Como yo tengo el poder, entonces le digo a Jorge: ese teléfono que compraste no es de dinero lícito. Y tú tienes que demostrarlo, que lo compraste con dinero lícito. Entonces, el tema del lavado de dinero también se presta para un mal uso, y que creo que al final el delito no es tanto ese intercambio, sino el origen de ese dinero. Bueno, de esta conversación han surgido muchísimos temas que nosotros vamos a seguir abordando en Ciudadano Libre. Solo concluyendo, drogarse es un vicio fatal, pero no es un crimen. Criminalizar el consumo de las drogas no lo ha disminuido. Por otro lado, aumentó exponencialmente su producción y el surgimiento de grupos criminales dedicados a la extorsión, el secuestro y el asesinato, que esos sí son crímenes verdaderos. Entonces, los invitamos a cuestionarse. Sabemos que es un tema difícil para muchos, pero ¿ha funcionado lo que se ha hecho por un siglo o ha empeorado la situación?
Llegó el momento que los ciudadanos libres nos levantemos, y discutamos y nos atrevamos a emitir un juicio moralmente objetivo sobre estos temas y cambiemos esta situación. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo Ciudadano Libre.